¿Qué tal, mis queridos amigos? Espero que estéis muy bien por allá donde estéis viendo este vídeo. Muchísimas gracias por vuestra atención y vuestro seguimiento y vuestros ánimos a través de los comentarios en este canal. Hacemos muchos viajes y recientemente acabamos de llegar de Turín, donde justamente hemos podido asistir a la presentación del nuevo Fiat 600. Sí, Fiat 600, olvídate, no estamos hablando para nada del mítico vehículo, ni tampoco de su homólogo Seat 600 en España, sino de un nuevo coche que de hecho parte de la misma plataforma MCP que tienen los vehículos del grupo Stellantis y que sirve para desarrollar vehículos, en este caso con una categoría sub B, un vehículo sub de aproximadamente 4,2 metros, no llega a 4,17, no llega al 4,2, y que va a salir al mercado inicialmente en versión eléctrica, pero que justamente también va a tener su versión híbrida, al igual que pasa con el Jeep Avenger. Y por cierto, el Jeep Avenger que estamos a punto de probar en la versión de gasolina con hibridación ligera, hablamos siempre de hibridación ligera, pero con un motor eléctrico que realmente tiene algo más que un apoyo al motor de combustión, puede llegar a mover al coche en condiciones muy concretas, no estamos hablando de una potencia loca, pero por lo menos tiene un motor eléctrico y una batería con capacidad para mover el coche a muy baja velocidad, que ya es algo y que reduce bastante las emisiones y el consumo. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Ese coche acaba de ser anunciado al mismo tiempo que estábamos en Italia probando el Fiat 600. Un vehículo con una carrocería sub, algo más grande que la del 500 y del tamaño podríamos decir que viene a sustituir un hipotético 500X. Imagino que en el futuro habrá un 600X o algo mayor que este vehículo para llegar a completar la gama. Por cierto, dejadme que haga un paréntesis. ¿Qué hubiera pasado hace unos años si Fiat hubiera apostado por empezar a fabricar sus coches y desarrollar su gama solo sobre la base estética del 500 y hubiera hecho sus coches eso, pues como una especie de Mini sobre la base de Fiat y se hubiera dejado de nomenclaturas y de automóviles clásicos? Ahí dejo la pregunta. La cuestión es que parece que Fiat por fin, desde un punto de vista marketingiano, quiere unificar las cosas y empezar a desarrollarlas alrededor de lo que es la imagen del 500, como en su día hizo el grupo BMW con Mini, que acabó creando una gran gama de productos sobre la base de Mini que ya no tiene nada que ver con Mini, pero es un mega éxito que se vende además como producto premium. Creo que Fiat tenía las bases, la materia prima para poder haber hecho algo muy parecido con la base 500, pero ha preferido seguir tirando de Fiat como una marca low cost, que de hecho Fiat ni tendría que existir. O sea, podrían haber creado una marca que fuera 500 solamente, aparte de la de Fiat y la de Abarth, pero estos son, si me permitís, pajas mentales mías propias, que alguno dirá que es un disparate y otro que, bueno, pues a lo mejor puede tener sentido y que ahí dejo. La cuestión es que Fiat sí ha sacado este coche tan cuco que es el 600, que además está moviendo y promoviendo con el color rojo, además de las dos versiones que se venden, una se llama Red, rojo, y la prima, equipamiento más bajo y equipamiento más alto, e inicialmente, como hizo Jeep con el Avenger, ha salido con una versión eléctrica que calca, porque es el mismo vehículo, la misma base esencialmente. Eso significa que tiene 54 kWh brutos de batería, 51 utilizable e igualmente también 156 caballos de potencia. Hay un punto interesante, son coches con una construcción sencilla, pero que están hechos con solidez y luego en carretera responden bastante bien, ahora te cuento cómo va en carretera, pero es un coche que esencialmente, calcando lo del Jeep Avenger, tiene la diferencia de que aunque en su interior también cuenta con pantallas de 7 y 10 pulgadas, lo más interesante es que en el caso del Fiat 600 el precio es inferior al del Avenger. Se queda alrededor de los 34.000 y pico euros antes de las ayudas de los estados. Estos son aproximadamente 2.000 euros menos que el precio de lanzamiento del Avenger, ahí está un punto de diferencia, aunque va a depender también de la época en la que compres el coche, cuál va a ser la ayuda que va a tener el Estado para ti. Pero si nos ceñimos a lo que es el precio y tomamos este coche como carrocería sub, que realmente no llega a ser un sub en sí mismo, pero sí tiene una carrocería sobreelevada, a medio camino entre familiar y sub, nos encontramos con uno de los coches eléctricos de su tamaño, hasta 4,3 metros, más baratos que hay en el mercado, y estamos hablando ya de 34.000 euros largos para un coche eléctrico con una batería de 50 kWh, tampoco es para tirar cohetes. Pero no hay nada más barato en el mercado actualmente si vamos a ese tipo de carrocería. Si saltamos de carrocería y bajamos a las carrocerías de vehículo compacto pequeño, pues evidentemente tenemos tanto el MG4 como el BI de Dolphin actualmente, que son coches que están claramente por debajo, hablamos de entre 5 y 6.000 euros menos de precio. Pero bueno, este Fiat 600 es un vehículo mucho más utilitario, mucho más práctico, que además viene con un nivel de equipamiento de seguridad estandarizado ya muy alto, partiendo de la base de lo nuevo que ha desarrollado Fiat, y que en añadido no se queda con nada tampoco en el tintero a nivel de equipamiento de confort, incluyendo Apple CarPlay y Android Auto,
el sistema de Google, ambos sin necesidad de conectar cables, algo que será algo que agradecerán muchísimo los compradores / compradoras de este vehículo. Que hemos estado conduciendo, como digo, por tierras italianas que siempre tienen la particularidad de ser carreteras bastante peores que en las que en general tenemos en España, muy bacheadas, carreteras muy angostas por las que circulan coches pequeños, y estos cacharrillos se desenvuelven como pez en el agua por dos características básicas. La primera es que son vehículos con unas suspensiones suaves, claramente suaves, son vehículos que están orientados al confort, con lo cual en estos recorridos interurbanos en Italia con baches, pues se agradece que sean coches confortables, porque si no irías dando botes. Y luego también para circular por ciudad y a baja velocidad, pues es mejor tener un coche con una suspensión blanda que no un coche con una suspensión dura, sobre todo cuando pasamos por los resaltes y por todos los obstáculos y gincanas que las autoridades nos ponen allá por donde circulamos. Y por otro lado es interesante el hecho también de que el vehículo, aunque su balanceo e incluso un pequeño cabeceo no invitaría a hacer una conducción ágil, cuando la haces responde muy bien y con mucha seguridad a las órdenes del volante, y es un vehículo, y esto es una cosa que tienen una característica muchos de los coches actuales, que es que parecen más torpes de lo que realmente son, y realmente explorar los límites de esos coches son un juego de niños, porque tienen un paso por curva, podríamos decir, suficiente, y cuando llegas al límite entre las ayudas electrónicas y el comportamiento del vehículo es verdaderamente previsible y dócil de controlar lo que sucede. Así es el Fiat 600 exactamente, un coche que, como digo, al margen de los sistemas multimedia y las pantallas que tiene en su interior, que funcionan bastante bien, es extremadamente sencillo en su fabricación. Por lo que hemos visto, eso incluye también unos asientos absolutamente orientados hacia el confort de marcha. Son unos asientos, eso sí, duros, lo cual se agradece, no son tan blandos como en otros vehículos de este tipo, pero carecen completamente de una sujeción lateral, que no es algo que vayan a pedir la mayoría de las personas que compren este vehículo. Es un asiento, eso sí, que es apropiado para viajar, por eso, porque tiene un grado de dureza superior. Y respecto al motor híbrido enchufable, la versión híbrida enchufable, que va a tener 100 caballos, es un 1.2 de 3 cilindros, aparecerá en España, dicen, en el primer trimestre de 2024, veremos, yo entiendo que será más hacia marzo del próximo año, al mismo tiempo que el del Jeep Avenger ya lleva unos meses en el mercado. Como digo, 100 caballos, 3 cilindros, lo básico y lo esencial, pero una hibridación bastante interesante, porque el sistema es capaz de aportar 21 kilovatios, es decir, que estamos en el entorno de los 30 caballos en lo que se refiere a la entrega puramente del motor eléctrico a través de la batería, y esto le da al coche para tener algunas funcionalidades, como el hecho de poder circular en maniobras a muy baja velocidad en eléctrico, y que también en el arranque de las salidas de los semáforos o en cualquier tipo de detención el vehículo también igualmente se mueva en eléctrico. La marca habla de un 15% de reducción de las emisiones y por ende casi prácticamente igual del consumo respecto a una versión idéntica que no tuviera esta característica, y por lo tanto este Fiat 600 que van a vender en modo híbrido puede ser un superventas, igualmente teniendo en cuenta que su precio seguramente se posicionará por debajo del precio del Jeep Avenger. Algún detalle interesante más de la versión con motor de combustión e hibridación, etiqueta eco será, es el hecho de que el maletero es un pelín más grande que la versión eléctrica, son 360 litros contra 385 litros, no pierdas de vista que estamos hablando de un coche de poco más de 4,1 metros, o sea, hablamos de un compacto con unas formas bastante particulares, peculiares, que da mucho pábulo, mucho pie al diseño, y que no es un prodigio en lo que se refiere al espacio en el interior ni en el maletero, pero bueno, es un vehículo que lo que quiere es eso, ser como una especie de Fiat 500 sobredimensionado para aquellas personas que buscan una posición de conducción un poco más sobreelevada y también más espacio interior que en el Fiat 500, y por ende un poco más de espacio. Y es muy interesante también cómo, asociado a esta versión de gasolina, se va a vender una versión con un cambio automático, robotizado, manual robotizado, por lo tanto automático, pero un cambio manual de doble embrague de 8 relaciones, que está muy bien para un vehículo de este tamaño y de este tipo de tecnología, con lo cual al final nos queda un coche muy cuco sobre los 4 metros, con mucho equipamiento, un motor justito pero suficiente para mover al vehículo con cierta agilidad siempre que no lo cargues con 4 personas, y un montón de equipamiento en el maletero, y en definitiva un vehículo que tendría que venderse muy bien, especialmente en aquellos mercados del sur, como puede ser Italia y especialmente España, donde la electrificación no es tan bienvenida de momento y no hay tanta cuota de mercado. Estamos seguros que este coche pues tendrá cierto éxito y arañará ahí su parte de cuota de mercado en los próximos meses cuando salga al mercado. ¿Qué os parece a vosotros el nuevo Fiat 600? Nosotros nos lo hemos pasado muy bien por ahí por Turín, dándonos una vuelta con él. Espero tus comentarios ahí debajo y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, queridos amigos. Adiós.